familia. Qué bueno, qué bonito poder acompañarte justamente a través de la Feria Internacional del Libro 2025. Me encuentro con mis compañeros. ¿Cómo están? Wellington, Xiomara, ¿y Chicas, ustedes? Hola chicos. me encanta compartir este escenario de bienestar y familia con todo el público dominicano desde esta feria y esta transmisión histórica, la 27ª entrega de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Yo les tengo la frase de hoy en bienestar y familia. A Pero ver, déjame a ver. decirle que mucho saludo a nuestros queridos fieles oyentes y televidentes que siempre conectan a través de los 95.3 FM y 106.5 FM por nuestros canales de Claro, canal 17, canal 81, 1081 también y por YouTube. Me han reportado mucha sintonía y qué bueno que tenemos esta audiencia ahí cautiva y en esta feria, en este espacio tan hermoso, este espacio de la cultura, del encuentro con los escritores, señores, con la educación, cuántos pabellones que me han llamado tanto la atención aquí. Veo muchos jóvenes, familia con sus hijos integrados aquí. Realmente debería de ser como más a menudo una feria. Permanente, debiera ser permanente, señores. Hablamos, así como dice Xiomara, de más de 600 actividades, entre ellas 182 conferencias, más de 18 pabellones temáticos este año. Excelente. Y la frase de hoy en Bienestar y Familia es la siguiente: el verdadero bienestar comienza en el silencio interior con el que aprendemos a cuidar de nosotros y de quienes amamos. Quiere decir que si no hay paz, si no hay ese silencio, no vamos a tener esa templanza, esa armonía que todos necesitamos para poder darnos a los demás y que el bienestar en la familia sea permanente. Bueno, yo pienso que si tú no tienes paz interior, no puede dar paz. Si tú no tienes amor en tu corazón, tampoco puede darlo. O sea que entregamos lo que tenemos, Cosnel, y eso es así. Sí. Si tú tienes mucha empatía, va a ser empático. Si tú tienes también tiene mucho respeto, va a respetar el otro. O sea que los valores también están ahí y esa paz interior de la que tú hablas, Wellington, es sumamente importante. Que seamos agentes de paz cada uno de Es así, nosotros. porque damos lo que tenemos. Lo que tenemos, Ay, exactamente. me tomaste lo que iba a decir. Definitivamente nadie puede dar lo que no tiene y es importante que podamos mirar desde adentro, hacer una introspección y de esa manera poder ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades para poder trabajarlas. Es así. ¿Qué tal si compartimos el personaje del día? Claro ver, que sí. ¿a quién Vamos a tenemos? compartir a quién le vamos a dedicar hoy bienestar y familia, una gran educadora, señores. A propósito de que siempre queremos enaltecer también la figura de la mujer, en este caso María Montessori. Hoy recordamos a María Montessori, pionera de la educación moderna. Fue una de las primeras mujeres médicas de Italia y creadora del método Montessori, que transformó la enseñanza colocando al niño en el centro del aprendizaje. En 1907 abrió su primera casa dei Bambini en Roma, demostrando que la autonomía, la disciplina interior y la libertad responsable hacen florecer el potencial de cada niño. Su legado vive hoy en miles de escuelas alrededor del mundo. María Montessori nos enseñó que educar es liberar al ser humano y preparar ciudadanos de paz. A propósito de esa paz que hablábamos, cuando el niño se educa en esa libertad, va a ser un ciudadano libre, un ciudadano respetuoso, un ciudadano responsable con lo que tiene que hacer. Definitivamente, ese personaje legó unas instrucciones que hasta el día de hoy el método Montessori, señores, se utiliza, no descarta a personas, no descarta a tipos de niños que para esa época eran a veces pues apartados de la educación. Y María Montessori descubrió que con su método, con amor, que con constancia y con el juego, a través del juego se podían obtener pues resultados positivos. Hay una frase que a mí me gusta mucho de ella, que es deja hacerlo por sí mismo, o sea, que deja al niño hacer las cosas con autonomía y es una forma de ellos poder desarrollar esas habilidades blandas que a medida pasa el tiempo pues le van a ayudar en un futuro. Es así. Compañeros, producción nos pautó
unas informaciones, pero A unos, ver, a unos ver. tips que usted debe saber. Usted no puede pasar la Feria del Libro sin que usted domine estas informaciones. Y es que el libro más pequeño del mundo mide apenas unos milímetros y solo puede leerse con un microscopio. Imagínense ustedes qué tan pequeño es que con un Bueno. microscopio se necesita para poder leer este libro. Difícil. Wow, qué libro tan chiquitito es ese, Tan con un pequeño. microscopio. Oh, qué bien. Continúa, vamos a... Bueno, Sí, continuamos. Oh, Bueno, nos dice la A productora ver. que nos vamos arriba. Ok. Bueno, pues entonces el microscopio lo vamos a dejar para luego y regresamos por muchísimo más aquí en Bienestar y familia. Bienestar y familia en esta transmisión especial desde EduMás, señores, la unidad móvil de EduMás, desde el stand del Miner. Estamos en esta transmisión a través de todos los medios. 1081 de Claro TV, canal 17, 95.3 y la 106.5, haciendo esta transmisión simultánea desde la 27ª entrega de la Feria del Libro Santo Domingo 2025. Llega el momento de nuestro invitado estelar. Hablamos hoy con Rafael Peralta Romero. Él es escritor, pero es también director de la Biblioteca Pedro Enríquez Ureña. Y nos encontramos con este honor, este grato Gracias. honor, Buen Xiomara. día. Un placer tenerle aquí en Muchas Bienestar y gracias. Familia, de verdad que sí. Bueno, Muchas señores, gracias. narrador, ensayista, lingüista, poeta, activista cultural. ¿Y qué más? Bueno, me dice que de Miches, Y tengo que Miches. decirle. Y es José pionero, Michero. Muy pionero, orgulloso de ser de Miches. pionero de la literatura infantil de la Aquí, República de la Dominicana. República Dominicana. Entonces, ahí va, vamos a hablar de su experiencia como escritor, niño. precisamente escribiendo para adultos y escribiendo para niños, tan versátil que no es fácil, porque escribir para niños es un renglón un poquito difícil porque es un público muy vulnerable y muy delicado, es una etapa, tú sabes, que debe cuidarse. Es así. Y entonces esos cuentos que él hace para... Tengo entendido que uno de sus cuentos ganó un premio nacional de literatura. Sí, Estoy en lo correcto. eso sí. así. Un libro de cuentos. Un libro de cuento. Entonces nos gustaría que nos hable cómo se inicia usted como escritor, dónde surge esa vena para escribir. Bueno, muchas gracias, bienvenido, buen día a todos los que nos escuchan y nos ven, y gracias a ustedes. Lo de la vena, uno no se lo explica procediendo de una familia, en mi caso semi-rural o rural, de un pueblo con poca o ninguna tradición de esto, ni de literatura ni de lectura, no hay biblioteca. No, cuando yo me crié no había liceo secundario y en la escuela básica, Lucas Give, que estaba hasta el 8º grado, no había libro. Solo había un libro en la escuela, que era un diccionario, y permanecía en la oficina del director. Y cuando un profesor quería usarlo en clase, un estudiante iba a buscarlo. Entonces, una familia de la que no se lee, donde no se compra el periódico, donde no había televisión, un poco de radio. ¿Por qué a un muchacho le da con ser escritor? Y a propósito, usted me dijo que de Moca. Sí. Mocana. Mi padre era agricultor y como tenía una porción de terreno, los peritos del Banco Agrícola que iban a Miche a trabajar con los agricultores, lo visitaban. Uno de ellos iba, como no eran de allá, pues, casi todos eran jóvenes del Cibao, que estudiaron agronomía y consiguieron empleo en el Banco Agrícola en esa función que es tasador de las propiedades cuyos dueños han solicitado préstamo. Uno de esos señores visitaba a mi padre todas las noches porque él no era de allá, vivía en una pensioncita y allá tomaba café y encontraba un hombre conversador que era mi padre. Y ese señor se llama Rafael Espinal. Era un mocano.
Entonces, este señor, mi papá, como tenía muchos hijos que lo ayudábamos en las labores agrícolas, y yo era como el de menos aptitudes para el trabajo agrícola, el trabajo forzado que es el campo, recoger cacao, deshiervar, hacer cosas en loma. Y este señor, el agrónomo Espinal, Espinal. le dijo a mi papá, no, que ese va a ser literato de la familia. Yo dije, bueno, yo no sé lo que quiere decir literato, pero eso parece que es bueno. Pero a lo mejor él escuchó alguna conversación suya y vio esas actitudes que usted tenía, o ese talento escondido. No, él no oyó eso porque él iba a hablar con mi padre en una etapa donde se decía que los muchachos hablan cuando la gallina Ah, ok. orina. Y mi papá permitía que estuviéramos ahí en presencia cuando había visita. En otra familia los muchachos no podían estar. En mi familia mi papá permitía, pero no podíamos hablar, ni siquiera entre nosotros, mucho menos con la familia. Don Rafael, con el pero ¿en invitado. qué momento usted le muestra algo escrito a algún miembro de la familia? A una tía, a su madre. No. ¿En qué momento usted dice, déjeme dedicarle esto o déjame mostrarle eso a alguien? Eso comienza en la escuela, en la composición, cuando ponen tarea, que los maestros dicen, está bien. Y algún maestro le dice, como deben hacer los maestros, decirle, tú tienes cualidades para eso, sigue haciéndolo. En el caso de la poesía, a la muchacha que uno estaba cortejando, yo primero le leía poesía a la muchacha que no eran mías Que no eran suyas. y les recitaba también. Y luego yo comencé a escribir algo. Pero no se lo mostraba a mi padre ni a mi madre, solamente que una vez teníamos un grupo de jóvenes en el pueblo de Miches, organizó un recital poético y cada uno iba a leer su poesía. Y fui yo y mi hermano Antoliano, que nos parecemos mucho también en afinidades, pero somos un grupo. Y mi mamá asistió a eso. Cuando llegó a la casa le dijo a mi padre, que tiene 2 poetas. ¡Wow! Qué interesante conversar, señores, Sí. con Rafael Peralta. Precisamente, usted tiene una larga trayectoria dirigiendo lo que es la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, pero también una larga data escribiendo. ¿Cuál fue ese primer libro que usted escribió y que usted pensó, wow, la crítica, cómo me va a recibir? Porque hay una crítica a veces voraz y que a veces no te deja subir, Claro, sobre claro. todo cuando son nobles y esto. Me gustaría que nos hablara un poquito de eso. Mira, yo escribía, cuando comencé entonces escribía algunos poemas, sobre todo poemas de temas políticos, a propósito de lo que pasaba en la República Dominicana en los años 60 y 70, mucha turbulencia, muchos crímenes políticos. Y escribía unos cuentos que lo escribí en cuadernos, algunos por supuesto que se perdieron, los cuadernos. Pero ya cuando, al principio del 70 yo ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como estudiante y conozco a estudiantes que son escritores, que estaban avanzados, como por ejemplo el escritor fallecido Enrique Eusebio. Él era un estudiante, pero tenía mejor conocimiento de la poesía que yo, y Mateo Morrison. Entonces yo le sometía mi poesía a esas personas y daban opiniones y sugerían. Estamos hablando que yo llego en el 71 y me integro a los grupos juveniles de escritores, aspirantes escritores, entre ellos el movimiento cultural universitario. Ahí los jóvenes íbamos a escuchar a los otros leyendo su poesía y a leer la de uno y hacía comentarios. ¿Qué pasa? Que al ingresar a la carrera de comunicación social, por supuesto, me pongo en contacto con el manejo de la lengua. Sí. En la redacción periodística no te enseñan a escribir poesía. No. Sin embargo, tú estás haciendo ejercicio de escritura. Y yo hacía ejercicio de escritura a propósito de que un profesor muy sabio que hubo en la UAS, llamado Alberto Malagón,
Alberto Malagón. que era lingüista, periodista. Los estudiantes no le hacían mucho caso. Él era un sabio y por tanto, como sabio al fin, los sabios no son rígidos, ¿no? A veces no son metódicos en la docencia. Y el profesor Malagón les decía a los estudiantes que practicaran un método llamado de aprendizaje, la imitación o parodia. Toma un texto, unos versos y escribe algo basado en esa estructura. Sí. Yo fui quizás el estudiante que más asumí esa recomendación. Y de esos profesores que usted tenía, ¿cuáles usted los recuerda? ¿Fueron su inspiración? Y usted aún todavía admira y cuando va a escribir está pendiente, los recuerda y está pendiente de ello, de lo que le enseñaron. Hablo del profesor Malagón, que fui alumno de él solo en un semestre en redacción. Entonces, en esa redacción, en un cuaderno, yo tomaba versos de cualquier poeta importante y trataba de escribir con esa estructura. No es decir lo que dijo él. Si tomaba un verso de Neruda que diga, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Bueno, entonces voy a comenzar un verso que comienza con un verbo en primera persona. Él dice puedo, entonces debo escribir, digamos, quiero. Un verbo en infinitivo, escribir, quiero. Un verbo en infinitivo, saciar. Bueno, un complemento, los versos más tristes. 27 años como profesor de comunicación de la Universidad Wow. Autónoma de Santo Domingo. Eso le da a usted una credibilidad y un aval muy fuerte. Sí. ¿Qué usted le diría a los estudiantes que hoy están estudiando comunicación? Su recomendación. Su recomendación y que también quieren ser escritores y bueno, y a lo mejor estar en una posición como la que Los está usted. estudiantes de comunicación, faltó mencionarle a un profesor porque usted hizo una pregunta. El otro profesor modelo para mí se llamó Rafael González Tirado, que daba mucho... Gran lingüista también. Lingüista. Entonces ese fue mi modelo en el aprendizaje de la lengua. Los estudiantes de comunicación tienen la responsabilidad de aprender, ante todo, a escribir, a redactar. Y después leer todo lo que le parezca. Leer hasta revistas vanidades. Leer obra literaria. Leer libros de ciencia política. Leer libros de deporte. Leer crónica deportiva. Y leer noticias, porque el periodista va haciendo un archivo de sucesos que se hace físico también con recortes de periódicos, Claro. pero en su mente. Porque un periodista debe tener referencia de lo que pasa y ya ha pasado. Y yo le decía a los estudiantes, cuando le impartía clase de redacción, miren, ustedes tendrán que escribir de hechos y de personas, sobre todo, que ustedes no conocen, porque todo lo que pasa cada día. Entonces yo le ponía ejemplo de, vamos a decir, en los años 80, 90. Yo le ponía un ejemplo como el siguiente. ¿Ustedes saben quién es el doctor González Tamayo? No. ¿Ustedes saben quién fue el vicepresidente de la República en el gobierno de Juan Bosch? No. Bueno, pues fue el doctor González Tamayo. Cuando él fallezca, porque él se retiró de la política y todo, será noticia. Y a usted le dirán, ve, cubre eso. Y tú te preguntas, ¿cómo? Pues yo de un hombre que se Si llamaba... no tiene background, si no tiene Claro, cultura no tiene el general. conocimiento. ¿Y cómo y la yo escribo cultura. que murió este hombre? ¿Qué es lo que era él? Don Rafael, los géneros más desafiantes para usted. En la literatura. Sí, Sí. Bueno, la novela. la novela. Sin embargo, yo escribo novela. Ahora, a lo que le temo es a la poesía. Yo comencé siendo joven escribiendo poesía. ¿Y por qué le teme a la poesía? Porque le tengo tanto respeto a la poesía que yo creo que no voy a escribir buena poesía ahora. Sin embargo, la narrativa obedece mucho más a técnica. Bueno, yo soy periodista, por tanto yo sé redactar. Y yo sé escribir artículos, crónicas, reportajes. Y sé escribir cuentos. Entonces,
yo creo que puedo escribir novelas. A propósito de cuentos y cuentos, cuando usted va a escribir un libro infantil, ¿de qué usted se cuida? ¿Qué piensa? Porque va a escribir para un público muy especial. Y delicado. Muy delicado. ¿De qué se cuidan? Esa sí es la pregunta más difícil. Sí, el que escribe para niños debe pensar que el tema sea interesante para el niño, que no lo vaya a conducir por caminos equivocados. Y no es que la literatura infantil es para adoctrinar, no es para enseñar, ni para crear buenos hábitos de higiene. Es historia que al niño le pueda gustar. Exacto. Recrear. Y en el fondo hay un aprendizaje, pero no puede ser abierto. Entonces, cuidarse de las palabras. Pero no porque pueda usar palabras vulgar o soez. No, incluso palabras que son difíciles, muy desconocidas para el niño. Ah, exacto. Exacto. Desestimulan. Muchas Claro. veces pueden abandonar la Claro. lectura por no entender. Claro, el niño dominicano, vamos a decir que, por ejemplo, un animal. Ese animal cuadrúpedo de carga, que rebuzna, ¿cuál es su nombre? El burro. 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 Pero hay muchas palabras para decir burro. Sí. Entonces al niño dominicano hay que decirle burro. Más adelante podría ser que en otro contexto de ese cuento usted use la palabra asno y él va sabiendo que asno es sinónimo de burro. Exacto. Sí. Pero no puede ser todo asno y mucho menos aumento u otras palabras. ¿Tiene usted algún ritual cuando va a comenzar a escribir un libro? ¿Qué hace? ¿Se toma su aparta lejos? cafecito. ¿Se toma su cafecito? Café. Café, o sea, se inspira también en la naturaleza, dice me No. voy a apartar de la ciudad. No, no. ¿Qué hace? Yo escribo aquí en medio de la capital, Wow. en la bulla de colmado, de bocinas, pero realmente me gusta el silencio. No escucho música, ni quiero gente hablando, ni un televisor prendido. ¿El título viene después o el título es lo primero que le llega? En el caso de la narrativa, el título es lo que primero sale. Pero ¿qué pasa? Que después que usted termina la historia, puede cambiarlo. Ok. Sí. Mi primera novela duró como 15 años ahí, el proyectico, y se titulaba Efecto Residual. Y cuando yo la terminé, se pasó a llamarse Residuos de Sombra, Residuos de Residuos sombras. de sombra. que es más bonito, ¿verdad? Sí. Sí, porque residuos de sombra, efecto residual, es una frase tomada de un anuncio de un insecticida. Dice que este tiene efecto residual. Entonces, el tema de la novela es la dictadura. Lo que pasa después de la dictadura. Cuando termina una dictadura, no se puede decir que después de la tempestad viene la calma. No. Y no es verdad que después de la tempestad viene la calma. Bueno, cesaron las lluvias, cesaron los vientos, pero pasó un ciclón, todos sabemos, que tumbó árboles, que te impiden salir de tu casa. Vienen otras necesidades. A una persona el árbol cayó sobre su carro así. Y a los jóvenes que quieren dedicarse a la escritura, ¿cuál sería su recomendación? Que lean a los buenos escritores, incluido a Peralta Romero, que está en lo último de los buenos escritores. No, en lo último no. En la fila, así, en lo último de Entre la los fila. primeros, don No. Rafael. Mire. Eso. Que traten de buscar temas en su ambiente, sobre todo narrativa. Las cosas que la gente cuenta, esos heroísmos que la gente se inventa. Un tipo que vive contando cosas, pero no la va a escribir nunca. Coge eso. Dice que él hizo esto, que se fue de aquí a Samaná nadando, que él ha viajado, no sé, que él vivió en Alaska, que hizo tal cosa. Cuenta esa historia. ¿Y qué pasa? El aspirante a escritor también debe tener cuadernos y anota cosas. En el día a día ir anotando. Sí, lo que escucha y lo que le propone la gente también. A mí me dieron una novela. Un pariente con pueblano me dijo, ¿por qué no escribe una novela sobre Domingo Belén? Yo oí hablar de un hombre que mataron en Miche, allá por los años en que yo nací. Y yo digo, es que yo no sé nada. Me dice, este hombre me dijo, a Domingo Belén lo mataron y lo enterraron 3 veces. Wow. Y dice eso. Yo digo, pues eso es novelable. No, pero mira. Con un papelito. Y entonces lo mataron unos guardias
una guardia que tenía un puestecito militar Sí. en una playa que se llama Guaco. ¿Y qué hay aquí? Ya. Ay, Dios. Lo mataron ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero cuando se está poniendo mejor la conversación, Claro. dice la Entonces él productora, me dice, y hubo algo de superstición y de envidia. Ah, pero ya. Ya, ahí está hecha la historia. Don Rafael, nos sentimos Mira, muy orgullosos mira, de pero su yo le legado tengo que decir algo para musical. irnos, que me encanta el Quijotito de él. Lean el Quijotito, yo lo leí. Me El Quijote reí en Santo tanto. Domingo. El Quijote en Santo Domingo, un librito pequeño, pequeñito, pero cuánto me reí. Y ese símil que usted hace, wow, qué interesante. Gracias, Felicidades. muchas gracias. Bueno, tenemos que despedir de esta sección, tenemos que irnos. Es así, en Maciel. Bienestar y Familia hemos tenido a Rafael Peralta Romero, escritor y sobre todo director de la Biblioteca Pedro Enrique Sureña. Ha sido todo un honor tenerlo como parte de la propuesta de esta transmisión especial desde la feria, la 27ª entrega de la Feria del Libro Santo Domingo 2025. Güey. Gracias. Gracias a ustedes. Un aplauso. Así es, se lo ha ganado. Esto es Bienestar y Familia. Mira. Estamos de regreso en esta Feria Internacional del Libro 2025 y en este espacio Bienestar y Familia. Y ha llegado el momento de poder compartir con todos ustedes un área que a muchos adolescentes, que a muchos niños, pues les gusta incursionar, adultos también, ¿por qué no? Y es justamente los cómics. Hoy nos acompaña Stephanie Ten, coordinadora del pabellón de cómics. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, encantada de estar aquí. A Bueno, nosotras un placer inmenso tenerte aquí en este espacio de bienestar y familia, precisamente. Y vamos a ver, aquí está este pabellón, el pabellón del cómic. Sí. ¿Y qué ustedes nos ofrecen aquí en esta feria? Bueno, ya en su 9º día, es que estamos hoy ya. Creo que sí. Sí, en Sí, noveno sí. día. Noveno día. ¿Qué ofrece ese pabellón del cómic? Wow, ofrecemos infinitas actividades A porque ver. tenemos un mural colectivo dentro del pabellón. Ese mural a la gente lo vuelve loco porque muchos chicos no saben dónde pueden expresar su arte. Entonces tenemos un espacio totalmente dedicado a ellos en el que ellos llegan y pueden dibujar, pueden interactuar también con otros artistas y así poder sentir que se sienten acompañados. Tengo entendido que tú eres productora. Me gustaría que me estableciera la diferencia. ¿Es lo mismo cómics que historieta? ¿O Podríamos decir... hay diferencia? Sí, la historieta es más como una tira cómica, como es un poquito más pequeña, pero hay muchas personas y dependiendo también la región en la que le van cambiando el nombre, en Argentina es tebeo, e igualmente Ok. en Francia es bande ciné, en Japón manga, están también los manguas. Ay, los mangas, me encanta. Sí. ¿Y cuáles son esos elementos vitales que tiene el cómic? El cómic tiene una parte narrativa y una visual. Para que sea cómic, que de hecho me encanta mucho porque el cómic tiene infinitas posibilidades. Es decir, tú puedes convertir una poesía en cómic. Oh. Tú Sí. puedes, sí, claro que ¿Y sí. cómo se hace? Bueno, A través ilustrando. de la ilustración, exactamente, Ilustrando. Ay, de qué lo chulo. visual. Entonces, eso es lo que hace el cómic tan único, tan especial. Incluso los cineastas utilizan algo llamado storyboard, que es como si fuera un cómic. Ok. Entonces, esto es para poder ver la visión que tiene el director Pero otra parte a también través de imágenes. de imágenes tan interesante sería, a través del cómic se puede también transmitir emociones, que la otra persona perciba lo que yo quiero decir y que también se emocione. Claro que sí, eso es lo genial, porque por ejemplo, imagínate que tú estás leyendo un texto, todo se queda a tu imaginación, pero cuando tú lo tienes de una manera visual, artística, ya ahí no te queda tanto a la imaginación, sino que tú estás viendo, entonces eso te puede llevar a tú seguir, poder creando, también conectando cosas a través del arte. Y el público del cómics es como muy específico. Aquí en Dominicana, por ejemplo, hay muchos autores, son jóvenes, son un poco más adultos. ¿Cuál es más o menos la media? Realmente es para todo público, ¿por qué? Porque allá cuando llegan los mayores, por ejemplo, que estaban ya más enganchados con los paquitos, Ok. que ven un memín, que ven un samurái, se vuelven locos. Pero Ok. también los niños que ya andan viendo Goku, que es más de mi generación de los 90, Ok. pero aún así ha conectado con el público actual. Naruto, Solo Leveling, Sí, sí. que ven todo esto, entonces empiezan también a conectar. O sea que te podría decir que es un público muy variado. Es Ok. tanto infantil, porque hay cómics infantiles,
como un público adulto. O sea, hay un cómic, hay géneros, hay diferentes géneros dentro del cómic. Stephanie, en mi Excelente. tiempo yo leía era Archie. Ah, sí, Archie. Que te entiendo que eso es un cómic. Sí, sí, es un cómic Era muy, buenísimo, muy me reconocido. encantaban, sobre todo para los adolescentes y esto con también con un tratamiento muy sano de esa época, ¿sabes? ¿Qué tan importante es la creatividad para una persona que se va a dedicar a este mundo del cómic? Muy importante. Y de hecho yo siento que todos somos creativos, pero sí una persona que se quiera dedicar al cómic, a realizar cómic, a esto como profesión, que es una profesión, señores, esta es una profesión, debe entrenar su creatividad, porque la creatividad se entrena. Entonces Ok. sí hay diferentes ejercicios, ya cuando se acercan, aquí en el pabellón tenemos diferentes actividades que son tanto para lectores acerca de la creatividad como para autores e ilustradores. Así que acérquense. Ejercicio, ¿nos puedes decir Sí. cuáles podrían Ejercicios, hacer? por ejemplo, hay ejercicios de contemplación, tú quedarte mirando un objeto por varios minutos, luego describirlo, a veces lo descomponen en su mente. La Ok. observación es vital para alguien que se quiera dedicar a la ilustración. Ok, tú comentabas que ustedes tienen muchas cosas disponibles para los lectores Sí. y también para los escritores. Ajá. Pero, por ejemplo, una persona que quiere empezar a escribir cómics y que no sepa por dónde iniciar, ¿cómo puede hacerlo? Sí, por ejemplo, tuvimos por allá una conferencia sobre el ABC para tú armar tu equipo de cómic, Excelente. donde estuvimos hablando sobre esos primeros pasos que hay que dar para tú iniciarte en este mundo. Pero también tenemos escritura de guión para cómics, Ok. exactamente, que lo imparte Elkis Nova y también Gerardo Castillo, un autor de cómics que fue reconocido y ganó el International Manga Award. Wow. Que es ajá, sí, ¿Qué? posicionó a República Dominicana como el primer país en ganar este premio con su obra Palma Sola. Excelente. Stephanie, nos gustaría que nos hable sobre el cómic utilizado como una herramienta educativa para Excelente. enseñar historia, para Excelente. enseñar arte, lo que fuere, dime. El cómic como una herramienta educativa es poderosa. De hecho, nosotros hemos estado incursionando y trabajando para que forme parte del sistema educativo. Es importante, ¿por qué? Porque cuando los niños van aprendiendo a leer, son un poquito más visuales y esto lo ayuda muchísimo. Hay mucha gente que aprendió a leer con los cómics. Entonces, importantísimo. Historias que son muy densas, que no puede digerir un niño, son más digeribles a través del arte narrativa, visual. Entonces, es tan importante que todos empecemos a consumir cómic, pero también que a los niños empecemos a instruirlo en la lectura. Y Buenísimo. con cómics es más fácil. Si yo voy donde ti, porque tú eres una productora y te digo, bueno, yo quiero hacer, como escribir algo, pero algo que sea bien ilustrado para que quede, ¿qué es lo primero que tú me aconsejas, me orienta? Sobre todo sobre temas infantiles. Bueno, cuando se acercan a mí y tienen esta necesidad, número uno, yo aplaudo. Claro, porque me alegro, porque eso quiere decir que la comunidad de cómics y la industria que queremos crear está creciendo. Entonces, cuando se acercan a mí con este tipo de iniciativas, yo, después de alegrarme, trato de reunir el mejor equipo para poder realizar ese sueño que tú tienes, Sí. que es escribir, por ejemplo, un cómic infantil. Entonces, ahí buscamos el equipo, el artista que se adecue a tu estilo, a lo que tú quieres contar, porque hay diferentes estilos dentro Ok. de lo visual. O sea, Entonces, ahí poder ustedes, complementar. ustedes llevan un acompañamiento para las personas que Exactamente. quieren escribir. A No, través de Comiquea RD. excelente, Comiquea se iba a RD, preguntar. y hay RD. muchas personas que ejercen esta labores, esta actividad de ser cómics aquí en Sí. República Dominicana. Hay muchas personas, de hecho, hay diferentes estudios que están realizando cómic actualmente. Está Lite Visual Studios, Moro Studios, Alfaí, Papaya Studio, Mentes Extremófilas y también Mundo Psiquis. Ay, 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 el tiempo divertido es breve, dicen por ahí. Señores, pero y que ya se terminó el Ay, tiempo, se no va dice la bastante productora. rápido. Qué cosa tan terrible, cómo se va. Bueno, invita para el Así pabellón mismo. del cómic. Vayan a visitarnos al pabellón del cómic, tenemos diferentes actividades, tenemos un área de videojuegos enfocada en los videojuegos locales, Ay, me una tienda encanta. donde podrán encontrar infinitos cómics allá, dominicanos y también extranjeros. Y también tendremos una comiteca para que puedan leer ya la gentecita más mayor, los memines y todos los samuráis que aparecen ahí. Así que les invito, vengan, acompáñenos y también comenten en las redes sociales
qué le gustó del pabellón del cómic para poder seguir mejorando y también pues colocando el año entrante todo eso que a ustedes les ha gustado. Gracias. Bueno, señores, tenemos que irnos. Muchísimas gracias a Stephanie Ten por habernos acompañado aquí en Bienestar y Familia. Será hasta mañana en otro encuentro más de Bienestar y Familia.